Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos aquellos que siguen Pan de Vida. El mensaje, el tema que traigo para hoy, lo he titulado Misericordia y Fidelidad. Dos de los atributos de Dios y que forman parte de su esencia son la misericordia y la fidelidad. Misericordia es la virtud que inclina nuestro ánimo a compadecernos de los sufrimientos y miserias ajenas. La misericordia de Dios es un atributo de Él en cuya virtud cubre las necesidades de las personas que están en desgracia y también perdona los pecados y las miserias de sus criaturas. Misericordia, por tanto, es el aspecto compasivo del amor de Dios hacia las personas que están en desgracia o que por su condición espiritual no merecen ningún favor. La misericordia y la gracia son actitudes y disposiciones muy semejantes en Dios, en nuestro Dios, mientras que la primera trata al hombre como un ser en desgracia, la segunda lo toma como culpable por sus pecados. En la Biblia se destaca la misericordia de Dios como una disposición suya que beneficia al hombre pecador. Somos salvos por la misericordia de Dios. Por eso a Dios se le llama Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El tratamiento que Dios da a su pueblo Israel al sacarlo de la esclavitud y conducirlos por el desierto hacia la tierra prometida es considerado en la Biblia como una manifestación de su misericordia. La misericordia de Dios es una consecuencia, por tanto, de su amor, de su compasión y de su generosidad hacia nosotros, porque nos perdona, nos sana, nos libera, nos restaura y nos bendice. La misericordia de Dios es inmerecida, pues no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino de su gracia y de su bondad. La misericordia de Dios tampoco se agota, pues no se acaba ni se extingue, sino que se renueva cada día. El salmista dice: nuevas son cada mañana sus misericordias, es decir, en cada amanecer podemos acceder a ellas, con el único requisito de seguir los pasos que el Señor en su santa palabra nos manda. La misericordia de Dios también es incondicional, pues no tiene límites ni restricciones, sino que se extiende a todos los que la reciben con fe y humildad, puesto que está disponible para todos. En su ministerio público, Jesucristo mostró misericordia para con los enfermos, los necesitados y los desprovistos de atención espiritual. En el Evangelio de Mateo capítulo 9 versículo 36 leemos lo siguiente: cuando Jesús vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. También nosotros, los seguidores de Cristo, debemos ser misericordiosos, para así poder alcanzar misericordia. En Mateo capítulo 5 verso 7 también dice: Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. La misericordia es más agradable a Dios que los sacrificios. La Biblia da algunos ejemplos de personas que practicaban la misericordia en su trato hacia el prójimo, a los cuales debemos imitar. La misericordia es una gracia que todos recibimos cuando nos unimos a Cristo. Es la esencia de Cristo mismo y por tanto nosotros, sus seguidores, debemos imitarlo. Además, la misericordia debe ejercerse con alegría. Todo lo que hagamos por y para el Señor debemos hacerlo con alegría y gozo, nunca por obligación o imposición. El perdón es una consecuencia maravillosa y hermosa de la misericordia, tanto de parte de Dios como en nuestras relaciones como cristianos entre nosotros y también con las personas que nos rodean. Hablemos ahora de la fidelidad. Fidelidad es la lealtad, la observancia de la fe que alguien debe a otra persona. En cuanto a la fidelidad de Dios, va ligada al pacto mismo de Dios. Dios es fiel porque mantiene las promesas del pacto hechas con el ser humano. Las personas son fieles porque viven de acuerdo a las estipulaciones de este pacto. La fidelidad de Dios, por tanto, consiste y constituye una gran verdad, una verdad eterna, en la cual podemos confiar, y es que Dios cumple sus promesas, mantiene su palabra y siempre guarda su pacto. La fidelidad de Dios también es eterna, no se termina, no cambia, sino que permanece para siempre. La fidelidad del Señor también nos transmite seguridad y garantía,
puesto que no falla y no se equivoca, sino que Dios la cumple en su tiempo y a su manera. La fidelidad de Dios también tiene poder, porque proviene de un Dios todopoderoso. Nunca se debilita, nunca se desvanece, sino supera y prevalece sobre toda circunstancia, por difícil que la veamos. La palabra fidelidad en el idioma hebreo tiene varias traducciones. Es la palabra emet, que significa verdad y fidelidad. Esto indica que tenemos que ser fieles a la verdad. También significa lealtad, guardar, profesar a alguien o algo la debida fidelidad. También ser fidedigno, digno de recibir fidelidad. Ser verídico y exacto en el trato o en el desempeño de un oficio o un cargo. El fiel de la balanza tiene la raíz precisamente en esta palabra e indica exactitud en el peso. Esta palabra está relacionada también al verbo amán, que tiene como significado básico ser o estar firme. Se le traduce también como verdad, veracidad, certeza, fidelidad, sinceridad y firmeza. Todo esto son cualidades de Dios que deben regir la vida de todo verdadero cristiano, de todo verdadero hijo de Dios. Como resumen, los creyentes debemos ser fieles, leales, amables, bondadosos, hablar con gracia y con agrado, tener misericordia. Tenemos la obligación de serlo con nuestros hermanos y también con la gente que nos rodea. Ser solidarios con todos, así es nuestro Dios y así debemos ser nosotros también sus hijos. Termino con unas palabras del salmista en el Salmo 117, versículo 2. Dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Señor es para siempre. Esto es un motivo para que le alabemos y le adoremos. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.